Bueno, estimado, vamos a ir revisando la guía para ver cómo nos fue. Vamos a partir con la primera pregunta que dice, ¿quiénes fueron los primeros en explotar los recursos minerales en el actual territorio chileno? La A. Conquistadores españoles. Yo puse los atacameños. La Yo B. puse la B, profesor. Yo puse Yo la B, puse plata profe. conmigo. La B, Yo profe. puse la A, profesor. En este Igual puse caso, la B. como hablamos al principio sobre un poco de la historia, se conoce actualmente que los primeros en explotar lo que eran los recursos naturales que se encontraban en el entorno chileno fueron los pueblos precolombinos, en este caso los pueblos indígenas, y en el caso de Chile los primeros fueron los atacameños. Entonces, sería para la pregunta número uno, la alternativa, la letra B. Los atacameños, los pueblos indígenas, fueron los primeros en desarrollar algún tipo de minería en el país. Entonces, la número uno sería la alternativa B. Pregunta número dos. ¿Cuáles son las características principales de las prácticas mineras que tenían estos pueblos originarios y cómo esto influyó en el desarrollo minero de la región? ¿Qué hacían estos pueblos con los minerales que encontraban? Su fundición era para hacer arqueología, ¿no? Yo puse que Y claro, ¿verdad? Estos pueblos, el principal uso que le daban a todos estos minerales, más que un uso tecnológico como el que tenemos hoy en día, era darle un uso de ornamentación, de joyería, que utilizaban en todos sus rituales o sus ceremonias, ¿verdad? Ese era el principal uso que le daban los pueblos indígenas a estos metales, cobre o a las aleaciones que ellos tenían. ¿Y cómo influyó? Bueno, gracias a que ellos utilizaban estos minerales, nosotros fuimos capaces de descubrir que efectivamente existían yacimientos, tanto de cobre o de oro en algunos lugares de Sudamérica, ¿verdad? Entonces, esos eran los principales usos que ellos le daban a estos minerales. Durante la conquista, los colonizadores estaban principalmente interesados en qué. buscar minerales preciosos. La B. La B. Efectivamente, el principal La interés que B. tenían ellos era de buscar minerales preciosos, la alternativa B, especialmente oro. En Chile no teníamos tanto oro si lo comparamos, por ejemplo, con el Perú. Sin embargo, ese era el principal motivo por el cual vinieron del continente europeo hacia Sudamérica. ¿Qué impacto pudo haber tenido lo que es la nacionalización del cobre, sobre todo en ámbitos de la economía de Chile? ¿En qué nos favoreció? Tuvo un impacto positivo, ya que Chile empezó a subir su economía gracias al cobre y el desafío que tuvo Chile en sí fue crear nuestras propias herramientas para eh, conseguir más de estos materiales Precisamente, se llama? el haber nacionalizado, Para obtener ¿verdad? los materiales. Exactamente. Haber nacionalizado el cobre acá en el país, bueno, nos sirvió para consolidar mucho más lo que era los ingresos y la economía que teníamos acá en el país, obteniendo así mucho más ingresos, ¿verdad? Un manejo mucho más grande e importante de todo el mineral que tenemos en grandes cantidades acá en el país. Y bueno, eso trajo distintos tipos de desafíos, se tuvieron que ir generando e implementando distintos tipos de sistemas para establecer reglamentos, distintas entidades gubernamentales para poder controlar la explotación de estos recursos que teníamos en el país.
Ahora, sobre el proceso minero acá en Chile. ¿En qué etapa del proceso minero se lleva este En la mineral rocoso, ¿sí? A media pulgada? molienda, profesor. En la En la B. B, La C, en la B. la C. La C, profesor. La C. Precisamente. Es en el proceso Es de la C. chancado. eh, en el chancado ya, el última etapa de chancado, el chancado terciario, donde el material pasa a tener una granulometría aproximadamente de media pulgada de diámetro. Entonces sería la alternativa B. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de molienda y por qué es importante para la producción del cobre? Que los fragmentos del material son triturados al máximo, ¿ya? Y para así el cobre sea separado de los otros materiales que existen en la extracción del material. Precisamente. El proceso de molienda lo que hace es continuar achicando aún más el material hasta una granulometría aproximadamente de 0,18 milímetros, lo cual, mientras más pequeño es el material, mientras más finito lo tengamos molido, mucho más fácil va a ser para nosotros el separar el cobre de todos los otros elementos que a nosotros no nos importan en este momento. ¿Cuál de los siguientes métodos es utilizado en la extracción del cobre a través de celdas en las que el mineral se va a mezclar con distintos reactivos? La C. La C, la flotación. La, la C, profe. La alternativa C, ¿verdad? El proceso de flotación, se toma el mineral que viene de molienda y se mezcla con distintos aditivos, reactivos, depresivos, algunos que generan burbujas, ¿verdad? Para poder separar el cobre de los otros minerales. Entonces, la 7 es la alternativa C. Ahora, ¿por qué la fundición, luego del proceso de flotación, es esencial para el proceso de producción del cobre? Es esencial Porque porque permite separar el cobre de otros minerales, impurezas y el porcentaje de la pureza es de 99,7%. Exactamente, este proceso de fundición ya forma parte de uno de los últimos que tenemos en el proceso del cobre, en el cual aumentamos aún más el porcentaje de pureza del mineral que nosotros estamos trabajando, efectivamente hasta un 99,7% de pureza. Y ahora, siguiendo después del proceso de fundición, ¿qué proceso nos permite aumentar aún más el nivel de pureza del material? la La D. D, la La electrorefinación. ED, precisamente, la electrorefinación. ¿Y en qué consiste esta electrorefinación? ¿Qué se hace en esta etapa? Se disuelve la solución del sulfato en cobre y se deposita en un cátodo. A Exactamente. través de la electrólisis. Perfecto, muy bien. La electro... Electrorefinación. Sí, exactamente. La electrorefinación, como parte de su nombre nos indica, consiste en aplicar básicamente una corriente eléctrica al cobre que está sumergido en una solución de ácido y esto nos permite eliminar todo el resto de impurezas y alcanzar ese grado del 99,99% de pureza del cobre, que es el que finalmente nosotros exportamos. Ahora, ¿en cuál de los sectores el cobre es más valorado por una conductividad térmica y una resistencia a la corrosión? La B. En la A ver, B. ¿verdad? Lo utilizamos bastante en construcción e infraestructura, sobre todo en los cableados eléctricos, en los edificios, en las cañerías, básicamente lo ocupamos principalmente ahí. ¿En cuáles tres industrias el cobre es considerado importante? ¿Qué tres industrias podríamos nosotros hablar de la importancia que tiene el cobre? De la industria eléctrica, la Ya, industria perfecto. electrónica y la industria de construcción. Construcción, la eléctrica y la electrónica, muy bien. ¿Cuál es el valor económico que tiene el cobre para Chile y el uso tecnológico que nos da beneficio a nosotros como país? Lo que son los paneles solares Ujú, y la energía eólica. perfecto, ¿verdad? El cobre, obviamente, como todos sabemos, es fundamental en la economía chilena,
exportamos más del 70% del cobre a nivel mundial, por lo cual es un ingreso económico bastante importante para Chile. Y sobre todo actualmente, como bien menciona aquí su compañero, se le está dando un uso en energía renovable, energía solar, energía eólica, ¿verdad? Entonces forma un rol fundamental también en la tecnología que desarrolla el país. Ahora hay que emparejar. eh, ¿Qué institución de las que están enlistadas ahí se encarga de fiscalizar la seguridad minera? El CERNAGEMIN, CNHGMIR, exactamente. Ahora, ¿cuál es la que evalúa proyectos de inversión minera? Cochilco. O COSILCO, Chilco, ¿verdad? ¿Cuál define políticas públicas de la minería? el Ministerio de la Minería, El Ministerio de la Minería. Y por ende tenemos el que supervisa el cumplimiento ambiental es la Superintendencia del Medio Ambiente. Sam, Exactamente. ¿Cuál es la institución que supervisa todo lo relacionado con el medio ambiente relacionado a los proyectos mineros? la SAM, D, La D. La AD, la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta la minería chilena en la actualidad? el cobre y el litio. Ya, cobre y litio. Bueno, aquí podríamos hablar también de los retos que están surgiendo a nivel internacional, también se puede decir, sobre la escasez de los recursos y los costos energéticos que tiene al implementar todo este tipo de proyectos. Sabemos que tenemos mineral y los recursos son limitados, no son infinitos. Entonces, el uso, la reutilización de recursos hídricos también, es uno de los mayores retos que tiene que enfrentar la industria minera actualmente. Y para ello, obviamente, hace uso de tecnologías que nos ayudan a reutilizar y recuperar todos los recursos y los restos que nos van quedando durante este proceso. ¿Cuál es el mineral más importante que tenemos en la minería chilena actualmente? Cobre. el cobre. El cobre, ¿verdad? También producimos los otros minerales. Sin embargo, el cobre es el que más porcentaje abarca en la producción de minerales en el país. Ahora, ¿por qué la diversificación o la industria minera, si se expande, es importante para la economía del país? ¿A qué se refiere con diversidad, profe? Diversidad nos referimos a no solo a un solo mineral, sino minería se refiere a la explotación de los recursos naturales que tenemos acá en Chile. Esto es crucial para reducir la dependencia exclusiva del cobre. Muy bien. Así no nos enfocamos en un solo mineral. Como también mencionábamos, somos el tercer productor a nivel internacional de molibdeno, que es otro producto. Así nuestra economía no depende simplemente del cobre. Si bien es importante para nuestra economía, no es el único recurso que nosotros explotamos. ¿Cómo creen ustedes que las regulaciones ambientales impactan a la producción minera? ¿Son buenas, son malas, nos sirven, no nos sirven? Por mi parte, lo encuentro una ventaja y una desventaja, ¿Ya? claro, porque si bien impactan, obviamente, las regulaciones en cuanto al cómo, las regulaciones para poder sacar el material, eh, o sea, a ver, también hay una desventaja, porque estas regulaciones impactan de lleno en la producción del cobre igual. Entonces, es una ventaja al momento para acabar con el medio ambiente, ¿me entiendes? Una cosa. Exacto. Em, lo que buscamos con todas estas regulaciones que tenemos, sobre todo en este ámbito ambientales, es el de ponerle un poco el freno
a lo que son la industria y los proyectos mineros, porque pueden ocasionar problemas con el medio ambiente, contaminación de recursos, problemas a las poblaciones aledañas que estén cerca de algún recinto minero. Y obviamente eso también va a frenar un poco la producción. Por lo cual estas regulaciones lo que hacen principalmente es buscar un punto de equilibrio donde nosotros salgamos beneficiados de la producción minera. También nos tenemos trabajo, si es que hay mucho más mineras, se produce más recursos, el país tiene más ingresos. Sin embargo, al ponerle un freno también, protegemos todo lo que son nuestros recursos naturales, el agua, el aire y todo lo que no puede, todo lo que puede ser perjudicial para nosotros las personas. Entonces, esta regulación lo que hace es buscar un punto medio y tratar de equilibrar lo que es la producción minera con el medio ambiente, al fin y al cabo. Ahora, ¿qué protege el seguro de accidentes y enfermedades profesionales? La ley 16744. La B. La B, ¿cierto? La seguridad económica y salud de los trabajadores en caso de que se vean accidentados o contraigan alguna enfermedad profesional. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Cómo beneficia a los trabajadores? El beneficio es prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales. Sí, ¿no es cierto? Esta ley lo que busca es reducir eh, la incidencia de que hayan accidentes laborales y en caso de que lo haya, le da distintos tipos de prestaciones, ya sea médica o económica, a los trabajadores y rehabilitación con el fin de em, se puedan recuperar de cualquier tipo de accidente o evento no deseado. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros hablamos de reeducar a los trabajadores que sufrieron o fueron afectados por un accidente? ¿A qué nos referimos con reeducar? A la B. Ya, ¿verdad? Cuando un trabajador sufre un accidente y queda con algún tipo de secuela o pierde algún tipo de o algún porcentaje en su capacidad de trabajar de alguna forma, se le tiene que reeducar para re- re- reposicionarlo en algún lugar donde pueda seguir trabajando dentro de la empresa, a lo mejor no en el mismo puesto que tenía. Sin embargo, se le permite al trabajador aprender un nuevo oficio para que continúe sus labores dentro de la empresa. Ahora, ¿qué importancia tienen las prestaciones económicas para nosotros como trabajadores en caso de un accidente bajo la ley 16744? ¿En qué nos ayudan estas prestaciones económicas? Las prestaciones económicas son las que reemplazan a la renta de los trabajadores. O sea, le garantiza de que van a tener una continuidad en su ingreso. Exacto. Nos da una seguridad, ¿verdad? De que pese a que tuvimos un accidente y no podemos trabajar por algún periodo de tiempo, vamos a seguir recibiendo algún tipo de ingreso económico que nos va a permitir solventarnos a nosotros y a nuestras familias en caso de que tengamos, em, para seguir teniendo una vida lo más relativamente normal durante ese periodo que estamos, por ejemplo, en rehabilitación o yendo al médico. Entonces nos permite continuar teniendo un ingreso. ¿Qué define un accidente laboral según esta ley? La C. La C. Es una lesión causada o relacionada con el trabajo del empleado que puede resultar en algún grado de incapacidad o inclusive la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente laboral y un accidente de trayecto?
Laboral es dentro del trabajo de la empresa donde trabaja y el trayecto es yendo para la casa o para el campamento. Exactamente, el accidente laboral ocurre dentro del recinto donde nosotros estamos ejecutando nuestro trabajo y uno de trayecto es fuera de nuestra área de trabajo cuando nosotros nos estamos trasladando, ya sea de ida o de regreso, entre el lugar donde vamos a dormir y el lugar de trabajo. ¿Cuál de los siguientes no es un accidente de trayecto o no se considera un accidente de trayecto? La, La B, ¿cierto? Un accidente de almuerzo en un almuerzo laboral fuera del lugar de trabajo. ¿Qué consideramos nosotros una enfermedad profesional? ¿Qué es una enfermedad profesional? La enfermedad Es profesional es la causal de la manera directa por el ejercicio de la profesión. Y el ejemplo que puso ahí, es, según la oficina, la tendinitis crónica, ya que puede desarrollarse en un digitador que hace un movimiento repetitivo y esta desgasta los tendones. Precisamente. Nosotros definimos una enfermedad profesional a cualquier tipo de enfermedad que está causada y tiene ¿Qué pasó? parece que se salió el profe. ahí volvimos un problema de conexión, parece. Y continuamos. ¿Qué es una prestación médica según el seguro y la ley 16744? Acá según la ley La D, 16, eh, claro, si nos vemos a las prestaciones que son médicas relacionadas con la salud, es una atención médica gratuita hasta la recuperación completa. Es una de las medidas que tenemos dentro de las prestaciones médicas que nos ofrece la ley 16744. En este caso sería la alternativa D. Vamos a ir a la pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes es una prestación económica según la ley? Prestación económica. Prestación económica obviamente tiene que ver con todo lo que es referente a ingresos, por lo cual en este caso sería la alternativa A, un ejemplo de un subsidio por incapacidad temporal. ¿A qué tipo de prestación, como mencionamos, nos entrega subsidios y pensiones para los trabajadores?
Esto cae dentro de lo que es las prestaciones económicas, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con dinero o ingresos. La que nos entrega asesorías y capacitaciones en la seguridad laboral es básicamente una prestación del tipo preventiva, ya que busca evitar que se genere algún tipo de accidente capacitando a los trabajadores. Y por descarte tenemos todo lo que son los tratamientos y recuperación sin costo alguno. Como vimos en la pregunta anterior, son prestaciones médicas que me entrega el seguro. Ahora, ¿quién es el responsable de pagar el seguro según la ley? El empleador, la B. El empleador se encarga efectivamente de hacerse cargo de la implementación de este seguro. Ahora, ¿cuál podríamos decir que es una de las funciones principales que tiene un comité paritario de higiene y seguridad? La B. La B. La alternativa B, ¿cierto? Detectar y evaluar riesgo de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Cuál es la importancia que tienen los EPP y por qué deberíamos utilizarlos? ¿Qué hacen los EPP? Proteger al trabajador sobre algunos accidentes o algo que le ocurra en el trabajo. Te ayudan a proteger al trabajador de cualquier tipo de lesión física que se pueda generar producto de un accidente. ¿Cuál de los siguientes podríamos considerar un EPP de protección integral? Tapones auditivos y guantes. Ya también tenemos La, acá, em, podríamos hablar de un traje ignífugo, un traje más completo que nos protege una parte mucho más amplia de lo que es nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante que los EPP se adapten al riesgo que nosotros estamos expuestos? porque cada trabajo es distinto a los demás y requiere de otras protecciones. Porque cada labor que nosotros realicemos, cada puesto de trabajo, tiene distintos riesgos, em, por lo cual nuestros EPP se deben adaptar a esos riesgos para brindarnos el mayor grado de protección que puedan frente a este peligro que nosotros estamos expuestos, ¿verdad? Entonces es importante que los EPP sean adecuados para el trabajo y los riesgos a los que nosotros nos vamos a exponer realizando alguna actividad. ¿De acuerdo? Tenemos un caso. Un trabajador resbala en el baño de la empresa y sufre una fractura de muñeca. ¿Este se considera un accidente? ¿Está cubierto por la ley? La, La verdad, sí, es un accidente laboral. Se considera un accidente laboral ya que estaba en su empresa. Que esté en el baño o no, o la actividad que esté haciendo, ahí vemos si hay causa directa o indirecta, pero estaba en el recinto de la empresa, dentro de su horario laboral, por lo cual es un accidente laboral. Una empleada que viaja en motocicleta al trabajo es golpeada y sufre un accidente con otro vehículo. ¿Qué tipo de accidente se considera según la ley? La B. la B. Hubo un accidente de trayecto. Un trabajador de una planta que está expuesto a bastante ruido comienza a experimentar pérdida auditiva. ¿Cómo clasificaríamos este acontecimiento? La C. Sí. Como una enfermedad profesional, ¿verdad? Ajé. Un chofer de camión sufre un accidente en carretera durante su jornada laboral mientras transporta productos de la empresa.
¿Cómo estaría clasificado este accidente? Accidente Grave o laboral no. o incumplimiento. Precisamente se considera como accidente laboral. ¿Y por qué no es un accidente de trayecto si va manejando? Porque Porque no no va va para la se casa. encuentra se encuentra el horario de trabajo. Precisamente porque se encuentra en su jornada de trabajo y porque está realizando sus funciones como tal. Su trabajo y para lo cual está contratado es para manejar el camión y transportar los productos de la empresa, por lo cual no se considera un accidente de trayecto, porque está ejecutando la labor para la cual fue contratado, y es un accidente laboral. Una trabajadora que manipula cajas pesadas en su labor diaria sufre un desgarro muscular. ¿Cómo podríamos considerar esto? Accidente laboral. Podríamos considerarlo como un accidente laboral. Un trabajador está manejando maquinaria pesada sin casco ni guantes. ¿Qué medidas de prevención debería implementar para evitar accidentes? Asegurar el uso obligatorio de casco y guantes. Ya, aquí lo que podríamos hacer en la empresa, ¿verdad? Como bien menciona, es La asegurar C. que el uso de guantes y cascos sea obligatorio. La empresa tiene que proporcionarle todos los equipos de seguridad que necesite La D. y también tiene que haber una capacitación para decirle al viejito por qué es importante que utilice su EPP, por lo cual en este caso serían todas las La, anteriores, las alternativas y las medidas que nosotros deberíamos implementar en esta situación. Caso 8. Un trabajador está en una plataforma elevada de construcción sin su arnés de seguridad, sin SPDC. ¿Qué clasificación tendría un accidente en caso de que se caiga y cómo podría prevenirse? la D. La, La A. La, la, La verdad, No si se tengo cae, capacitación. podría La, ser considerado un accidente laboral y para evitarlo tenemos que proporcionarle un arnés y capacitación para que sepa utilizarlo y sepa por qué debe utilizarlo. En una oficina los trabajadores están sentados en sillas que no tienen respaldo, por ende tienen una mala postura. ¿Qué problema podría surgir y qué medidas debería tomar la empresa para evitar este riesgo? La A, profe. La A, una enfermedad profesional. Podrían la, la de desarrollar nuevo. precisamente una enfermedad profesional, alternativa A, y se deberá mejorar la ergonomía, dar capacitaciones de postura, y obviamente la empresa tiene la obligación de proporcionar sillas que tengan el respaldo. Y ahora un trabajador carga cajas de gran tamaño y no está utilizando sus guantes protectores. ¿Qué lesión podría tener y qué prestaciones debería recibir según la ley en caso de tener alguna lesión? La A, profe. La de nuevo. Sufriría un accidente laboral y en caso de que tenga un accidente debería tener la atención médica gratuita y en caso de tener algún tipo de incapacidad, algún subsidio temporal, precisamente. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora les voy a subir el documento con las respuestas para que puedan ir comparando lo que ustedes escribieron. Vamos a ver ahora parte de lo que vamos a avanzar de la clase del día de mañana para dar nociones generales del tema que vamos a estar viendo el día viernes.
Vamos a estar hablando del siguiente módulo, luego de hablar de todo lo que es el proceso minero, cómo funciona la historia de la minería acá en Chile y de la ley que nos protege a nosotros como trabajadores y cómo funcionan las prestaciones que nos otorga esta ley. Ahora vamos a hablar de algo atingente a lo que son las emergencias y los primeros auxilios. Partimos por definir qué es una emergencia. Todos me imagino que tenemos una noción más o menos de qué es una emergencia, pero se define como una situación inesperada que requiere una acción inmediata para minimizar o evitar algún tipo de daño o pérdida significativa, ya sea a nosotros como persona, algún tipo de equipo, alguna instalación. Una emergencia se define como una situación que ocurre eh, sin previo aviso, algo que no esperábamos, que no estaba dentro de nuestros planes y que requiere por parte de nosotros, de los que estamos presenciando esta emergencia, tomar algún tipo de acción en caso de que tengamos las facultades y nos sintamos seguros de hacerlo, para tratar de evitar el mayor daño posible, algún accidente o algún daño que se pueda generar en los equipos o instalaciones en las cuales nosotros estamos presentes. Estas, como bien mencionábamos, pueden surgir en cualquier momento y bajo diversas circunstancias, por lo cual es fundamental y es bastante importante el que nosotros estemos preparados, que tengamos los conocimientos necesarios para reconocer rápidamente una emergencia que está iniciando y tomar todas las acciones necesarias que nosotros tengamos para poder controlar esa situación y que no se nos escape de las manos o que no pase a mayores. Por ello, la preparación que nosotros tengamos como trabajadores puede reducir o evitar incluso cualquier tipo de daños o pérdidas, ya sean daño a las personas, que alguien tenga un accidente mucho más grave, o que las instalaciones y los equipos, por ejemplo, en un amago de incendio, que puede desencadenar en un incendio, produzca pérdidas en todas las instalaciones y los equipos que nosotros estamos. Por ende, depende de la preparación que nosotros tengamos como trabajadores y la capacitación que se nos dé también en ámbitos de emergencia, en ámbitos de el cómo actuar frente a una emergencia, va a determinar y es un punto y un factor clave en la cantidad de daños y pérdidas que se puedan generar. Para ello, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son procedimientos de emergencia, que básicamente son un conjunto de instrucciones que yo voy a tener, donde se me va a indicar cómo debo actuar para garantizar la seguridad de las personas, incluyéndome yo mismo, y la protección, de ser posible, de los bienes de la empresa o del lugar en el cual yo me encuentro. Estos procedimientos por lo general incluyen cómo se deben activar las alarmas, las zonas de evacuación, dónde debo dirigirme, qué debo hacer. Es básicamente un instructivo que me va a indicar qué debo hacer, qué pasos debo seguir y en qué orden, a fin de evitar cualquier daño o perjuicio que podamos tener nosotros como trabajadores o que se pueda generar en los equipamientos. ¿Cuál es su importancia? Tener estos procedimientos, este listado de instrucciones que me va a indicar qué hacer y estando bien definidos, son esenciales para mantener un orden y mantener la calma. Si yo sé qué tengo que hacer frente a una emergencia, obviamente voy a estar mucho más calmado porque voy a tener conocimiento sobre qué herramientas debo utilizar, sobre cómo debo escapar, hacia dónde debo ir o qué debo hacer, lo cual me va a generar una calma durante una situación crítica, que es bastante importante para poder reaccionar a tiempo frente a una emergencia. Y nos permiten también tener una respuesta mucho más coordinada, efectiva, y así obviamente minimizamos el riesgo de entrar en pánico, de em, quedar en blanco, como se dice, y asegurar que todos, es importante que la empresa se asegure de que todos sepan qué hacer y cómo hacerlo. Obviamente la reacción que vamos a tener nosotros como trabajadores depende de cada persona, depende de la personalidad, depende de las experiencias que tengan, por lo cual no todos van a actuar de la misma manera. Sin embargo, es igual de importante que todos y cada uno de los trabajadores sepan y manejen lo que son los procedimientos de emergencia de su trabajo, a fin de evitar cualquier tipo de complicación y, en caso de ser necesario, que nosotros podamos ayudar a una persona que entre en pánico
a evacuar la zona que se encuentra en peligro. Tenemos pasos básicos que debieran estar, por lo general, en un procedimiento de emergencia. Son pasos transversales. Aquí los procedimientos de emergencia que se generan en la empresa varían un poco, dependiendo obviamente del tipo de trabajo, de las instalaciones. Cada empresa debiera tener sus propios procedimientos de emergencia, con su salida de emergencia indicadas, qué hacer en caso de incendio, los sistemas de alarma que utilicen, que pueden variar de sector en sector. Los pasos básicos y transversales que nosotros podemos encontrar en todos estos tipos de procedimientos de emergencia son primero detección y reconocimiento. Es el primer paso. Lo que hay que hacer es identificar que existe una emergencia, identificar la emergencia. Esto podría ser con distintos tipos de señales o indicios de que puede ocurrir algún tipo de accidente, como por ejemplo el ver humo, en caso de algún incendio, ¿verdad? El oler algo quemado, escuchar una explosión, un ruido fuera de lo común, o notar que alguien está en peligro o está pidiendo ayuda. Entonces lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que naturalmente hacemos también, es la detección y el reconocimiento de que efectivamente hay una emergencia en el lugar. Luego, debemos hacer la activación de las alarmas una vez que se identifica qué tipo de emergencia es y nosotros, conociendo los sistemas de alarma con los que contamos, es crucial activar la alarma. ¿Para qué? Para que si todas las personas del área, todas las personas del lugar, del sector, sepan y estén en conocimiento de que hay una emergencia, lo cual les permite actuar de una manera mucho más rápida y evitar tragedias mayores, ¿cierto? Tenemos también lo que son las respuestas inmediatas, que es tomar todas las primeras acciones necesarias, tanto de reconocimiento como de la activación de la alarma, como evacuar el área, proporcionar lo que son primeros auxilios ante una emergencia que involucre la salud de una persona, o contener un fuego pequeño si es que es seguro hacerlo, si es que tenemos las herramientas para hacerlo y estamos seguros. Si no tenemos las herramientas, si no creemos que tenemos las condiciones para tomar alguna medida o acción mitigadora frente a una emergencia, lo mejor es simplemente activar las alarmas, dar aviso y no tomar acción porque nos podríamos poner en peligro a nosotros mismos. Y la evacuación, que si decidimos que es necesario evacuar el lugar, que por lo general siempre se hace frente a una emergencia, se evacúa el lugar a todas las personas, hay que hacerlo de manera organizada y lo más rápido posible. Obviamente sin estar corriendo, sin ponerse nervioso, sin chocar con los compañeros, sino que actuar de una manera calmada, pensar la situación, ver hacia dónde hay que dirigirse y salir de manera organizada y rápida, siguiendo todas las rutas de evacuación establecidas. Estos son los pasos básicos que debieran estar contenidos en cualquier tipo de procedimientos de emergencia, ya sean de incendio, de terremoto también. Y para ello es importante que nosotros los leamos cuando nos entregan estos procedimientos, ya que en todo lugar de trabajo, en toda empresa, nos debieran dar a conocer cuáles son los lugares de emergencia, los tipos de sistemas de alarma con los que contamos, extintores, algún tipo de em, elemento que nos pueda ayudar a mitigar la emergencia. Tenemos que leerlas, tenemos que estar al tanto de ello y gracias a que nosotros vamos a conocer el plan de emergencia, vamos a poder actuar y tomar decisiones de forma rápida y segura para así evitar ponerlo en peligro a nosotros mismos y a nuestros compañeros, o ayudar a un compañero en caso de que se encuentre en alguna situación compleja. Por lo general, en ámbitos, por ejemplo, de minería, que es lo que estamos hablando en este curso de introducción minera, tenemos un procedimiento general. La persona que detecta la emergencia lo que hace, por lo general, es informar a alguien. Lo primero que hace antes de ejecutar cualquier maniobra o tratar de apagar un incendio, por ejemplo, se informa y se activan las alarmas. La persona que detecta la emergencia va a informar a su supervisor directo, a la línea de supervisión directa que él tenga, ya sea su supervisor o personal del área, al jefe de turno que tenemos en minería, ¿verdad? Y ellos son los encargados de activar todo lo que son
los sistemas de emergencia más especializados, de llamar a los números, por ejemplo, si necesitan llamar a los rescatistas, si necesitan llamar a la brigada de incendios, ellos son los encargados de determinar, de llamar a los profesionales y a los expertos que pueden ayudarnos a mitigar o a finalizar con esa emergencia, por lo cual nuestra labor es dar aviso a nuestro supervisor directo, a la persona que tengamos en línea de mando. Obviamente también activar las alarmas, que eso también nos ayuda a informar que está ocurriendo algún evento. Y ya finalmente son ellos los que van a determinar eh, a qué brigada, a qué especialistas tienen que llamar, dependiendo del tipo de emergencia que se haya presentado. Frente a cualquier tipo de emergencia, también se definen algunos roles o algunas responsabilidades que cada persona eh, debe tener. Durante una emergencia, cada persona tiene un papel que cumplir. Puede simplemente ayudar a evacuar o simplemente evacuar de manera ordenada. Algunos podrían ser responsables en algunos lugares de trabajo de guiar a otros, mientras que otros podrían estar encargados de asegurarse que nadie se quede atrás, de realizar el conteo de personas, de la coordinación, de la comunicación radial, por ejemplo. Estos roles y responsabilidades, por lo general, son determinados con anterioridad. Hay alguien encargado y esa persona encargada tiene que tener los conocimientos y el entrenamiento para poder hacer ello. Se conversa y se determina quién va a ser el encargado de dirigir la evacuación, por ejemplo, el encargado de realizar un conteo o un chequeo, de que estén presentes todos los trabajadores, de que no falte algo y en caso de que alguien no esté en la lista, o no falte, o no haya llegado, ahí dar aviso a todo lo que son las brigadas profesionales, las brigadas de rescate, en caso de que alguien, por ejemplo, en minería subterránea, quede atrapado en algún nivel, ahí se da aviso a todo lo que son los profesionales para que ellos actúen. Sin embargo, siempre hay un rol definido y nosotros debemos conocer quién es la persona encargada de hacer qué cosa, quién es la persona encargada de contabilizar o la persona que va a llevar la batuta de lo que es la evacuación, y nosotros tenemos que escuchar a esa persona, ya que esa persona es la que está entrenada y está encargada y tiene conocimiento mayor sobre, por ejemplo, lo que son las vías de evacuación o los refugios que tenemos, sobre todo en interior mina, o las zonas seguras a las cuales nosotros podemos acceder. Las emergencias también se pueden clasificar dependiendo de su naturaleza, de su origen. Los tipos más comunes son las emergencias médicas, cualquier tipo de accidente, las emergencias de tipo ambiental, contaminaciones, derrames, por ejemplo, y de seguridad, y los incendios también son gran parte de las emergencias que, la mayor parte de las emergencias que hemos tenido a lo largo de la minería. Es muy fácil, ya que realizamos trabajos en calientes de manera frecuente, el que se produzca algún tipo de amago de incendio o algún incendio, ya que también trabajamos con sustancias químicas, ¿verdad?, que tienen un grado de eh, inflamabilidad, como son todos tipos de aceite o hidrocarburos que fácilmente se pueden prender si es que nosotros no tenemos cuidado de ello, por lo cual los incendios forman parte grande, una gran parte de lo que son las emergencias eh, a nivel mina, en plantas de chancado, por ejemplo, también, ya que trabajamos con harta polución, con arneros, hay harto mineral particulado en el aire. Cuando hay incendios es muy difícil de mitigar, muy difícil de apagar, por lo cual, por ejemplo, en la sexta región, en la mina del Teniente, han habido bastantes incendios en las plantas de chancado, sobre todo en Colón Bajo. Tenemos, como hablábamos, lo que son las emergencias médicas, que pueden ser, por ejemplo, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, lesiones graves, quemaduras. Hay que saber reconocer cuáles son los síntomas y qué acciones debemos tomar ante ellos. En los incendios tenemos que saber los distintos tipos de incendios, ya que dependiendo de qué se está quemando o por qué se produjo, el tipo de, por ejemplo, de extintor que nosotros debemos utilizar, cómo se propaga un incendio y cuáles son las medidas de prevención y extinción que nosotros debemos aplicar. Nuevamente hay que estar familiarizado con todo lo que son las alarmas de incendio, los sistemas de luces que tenemos en minería también y el significado de cada uno de ellos. Y obviamente la evacuación, entender todo lo que son los protocolos de evacuación de emergencia, identificar lo que son las rutas de escape seguras
y nuestras zonas de encuentro designadas. Saber dónde debemos arrancar. Todas estas zonas de evacuación o la salida, al igual que en la mayor parte del lugar, en los cines, en los moles, tienen que estar señalizadas, tienen que ser de fácil, eh, poder ser reconocidas fácilmente por las personas, por lo cual siempre tenemos el típico monito verde que marca la salida hacia el lugar seguro al cual nosotros podemos acceder en caso de algún accidente. Un sistema de alarmas básicamente se refiere a un conjunto de dispositivos que están diseñados para eso. ¿Diseñados para qué? Para alertar a las personas de ese lugar sobre una posible emergencia. Estos sistemas también pueden incluir lo que son alarmas sonoras, luces, mensajes de altavoz, y estas son fundamentales para hacer una evacuación rápida, para dar aviso de una manera rápida y que todos tomen noción de que hay algún problema. Alarmas, como mencioné, pueden ser sonoras, por ejemplo, la sirena o algún elemento que emita ruido fuerte para que todos la escuchen. Visuales, tenemos todo tipo de luces intermitentes que van girando, estroboscópicas, táctiles o vibratorias. Me imagino que acá a todos alguna vez le ha llegado un mensaje al celular vibrando diciendo que es una prueba del sistema de aviso contra terremotos, ¿verdad? Tenemos un ejemplo ahí en el celular de una alarma de tipo vibratoria que también involucra sonido, a veces bastante molesto, pero es bastante útil para dar prueba de estos sistemas de alarma que nosotros, sobre todo como país sísmico, tenemos acá en Chile. Y de nuevo están diseñadas para mantener alerta a las personas de una manera rápida y que tomen acción efectiva. Cada tipo de alarma, dependiendo del lugar donde esté o el tipo de alarma que sea, tiene un significado específico del área, como pueden ser evacuar el edificio, buscar refugio o apagar algún equipo peligroso. Y es importante que todos en la organización, que toda la empresa, que todos los trabajadores entiendan y sepan el significado de cada alarma. En minería subterránea, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son códigos de luces en cada sector donde nosotros tenemos la oficina. Vamos a tener ciertas luces que nos van a indicar, por ejemplo, sismo o incendio, y dependiendo de un código de luces, de cuántas veces parpadea, si son apagones largos o apagones cortos, nos van a indicar el nivel de interior mina en el cual hay un problema y qué tipo de problema es. Por lo cual, cuando nos entregan a nosotros los planes de emergencia de la empresa, es importante que les demos importancia, que los leamos, los aprendamos, porque a la final es un recurso valioso que nosotros vamos a tener para protegernos a nosotros mismos y para ser capaces de tomar acción, de una acción evacuatoria y arrancar del peligro en caso de que sea necesario. Tenemos lo que son fuegos e incendios. ¿Alguien sabe la diferencia entre un fuego y un incendio? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Piensan que son lo mismo? Un fuego y un incendio. ¿Qué se pueden diferenciar? Eh, que el incendio se puede propagar o sea, más rápido, ¿no? Ya, perfecto. El incendio puede ser más rápido. Y el fuego es así como la combustión, una El manifestación fuego de combustión. puede ser que no necesariamente puede dejar daño, como así decirlo. En cambio, el incendio sí. Ya, muy bien, sí. Bueno, sabemos que el fuego es una reacción química, ¿verdad? De combustión, que va a producir calor, luz, gases, dependiendo del tipo de fuego. Y aunque es esencial para nosotros, si no se controla, puede convertirse en un incendio. Un fuego es cuando recién se está iniciando esta reacción química, cuando recién estamos viendo la llama, y un fuego
es controlable. Puede ser controlable si nosotros tomamos las medidas necesarias. Si vemos que se está iniciando un fuego, nosotros podríamos extinguirlo haciendo uso de extintores o cualquier red húmeda que nosotros tengamos a disposición. Por otro lado, un incendio ya es un fuego de gran magnitud que se propaga, como bien decían, rápidamente y causa bastante daño a la propiedad, al medio ambiente y pone en riesgo la vida humana. Entonces, la principal diferencia es que un fuego es controlable, por eso también se dice amago de incendio a un fuego, puede ser controlable, sin embargo un incendio es cuando ya ese fuego tomó medidas mucho mayores y nosotros no podemos controlarlo. Un incendio es un fuego que nosotros como personas normales no podemos controlar, que se salió de control y se está expandiendo a gran velocidad y es muy grande. Para extinguir un incendio, ahí solamente tiene que venir personal profesional y capacitado, por ejemplo bomberos, a atacar ese incendio. ¿Se entiende la diferencia entre un fuego y un incendio? Sí, Profe, profe. perdón ahí la, profe, perdón ahí ¿Sí? la molestia, jefe, sino que, profe, sino que lo que pasa es que, como dijeron que se había acabado la clase y recién volví a ingresar de nuevo. Y ahí, ahora estamos viendo un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en la clase de mañana. Pasa que por temas de cumplimiento de horario, nuevamente tuvimos que ingresar. Aparte que tampoco nos tomamos un break, sino que trabajamos de largo. Por eso habíamos finalizado la clase un poquito antes. Pero ahora nos avisan por parte de Procap, ¿verdad? Que tenemos que estar un poquito más hasta el horario. Ahora estamos Ok, haciendo un ok. adelanto de un vistazo de lo que vamos a ver la clase de mañana. ¿Se comprendió la principal diferencia entre un fuego y un incendio? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien ha tenido algún incidente de fuego, ya sea en la casa, en la cocina, o un amigo que haya tenido algún problema de algún incendio o alguna experiencia con esto? En mi caso sí. ¿En tu casa qué pasó? Lo que pasa es que, bueno, mis papás en realidad, no sé, pues usted, no sé si conoce esto de los cambullos, como para sacar el aire. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Mi mamá le hizo un cambucho a mi papá y lo dejó en un balde en el baño el diario, se puede decir. Ujú. Y este no se apagó completamente, entonces ellos se fueron a acostar, ¿ya? Mm, Y ahí agarró la parte del confort y todo lo que es el baño, ¿me entiendes? Toda la parte del baño, pero fue chuta. un fuego, porque no se produjo un incendio, ¿me entiendes? Eh, Solamente afectó una parte del baño nomás en un lugar localizado porque se dieron cuenta antes. y alcanzaron a darse cuenta que se estaba Claro, prendiendo. claro, lo que sí, la humadera quedó en toda la casa, aunque fuera así un cierto sector. Claro, ahí se esparce bastante rápido el humo, sobre todo en zonas domésticas, en casas, en los baños, papel higiénico es súper inflamable. Claro, justo en ese Entonces, lado agarró todo eso, el mueble, de toda esa parte. y menos mal, qué bueno que alcanzaron a darse cuenta. Sí, Porque eso pasa con el fuego, con este tipo de emergencia, que es bastante fácil que se propaguen, ya que los incendios se propagan de una manera muy rápida, ya que pueden usar de combustible casi cualquier cosa, sobre todo si tenemos elementos que son bastante inflamables, como el papel, como el cartón, como el papel de baño que se prende en un segundo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta emergencia, es muy agotado el tiempo que nosotros tenemos para reaccionar y poder tomar acción y tomar control sobre un fuego para así efectivamente evitar que, como lograron evitar ahí en la casa de sus padres, que hubiera un incendio o algo mucho mayor. Todos estos incendios o los fuegos, ¿cómo se inician? Tienen causas comunes y se clasifican igual dependiendo del origen que ellos tengan. Pueden tener distintos y diversos orígenes. Tenemos un origen eléctrico por instalaciones eléctricas que ya pueden estar viejas, pueden estar defectuosas,
pueden ser inadecuadas, puede que no estén con las protecciones adecuadas o el elemento no sea el propicio para la carga eléctrica que va a soportar el dispositivo, por lo cual puede generar algún tipo de cortocircuito, de corte, ¿verdad? Y siempre, si alguien ha visto cuando se juntan dos cables, salta chispa, se genera una gran cantidad de calor cuando se genera algún cortocircuito. Y eso puede llegar a prender cualquier elemento que esté alrededor, ya sea el mismo cable que esté pasando corriente, o el enchufe, la pared de la casa. Todo eso son materiales bastante inflamables, por lo cual estas chispas que se pueden generar producto de cortocircuitos que podamos tener de origen eléctrico, pueden facilitar y hacer mucho más rápido que se propague o que se genere algún fuego. También tenemos un origen por parte de fricción. Sabemos de ciencia cierta, sabemos de física o por intuición, que cuando nosotros friccionamos dos partes, se generan calor, ya sean de distintos materiales del mismo. Cuando nosotros tenemos fricción, se va a generar calor. Por eso siempre cuando tenemos frío lo hacemos así con las manos. Cuando tenemos, sobre todo en industria, dos partes móviles de las maquinarias, estas también producen calor por roce. Y este puede causar una inflamación, por ejemplo, de cualquier tipo de lubricante que se encuentre en las partes móviles o las mismas partes que están en rozamiento dentro de un sistema, dentro de una maquinaria, pueden generar el calor suficiente para que dé a inicio a un fuego y posteriormente a un incendio. También tenemos lo que son las chispas mecánicas, que se generan al golpear piezas metálicas entre sí o con otros materiales. Los cigarrillos, los fósforos, que son elementos que utilizamos en el día a día nosotros, y si no nos tomamos el tiempo de apagarlos bien, también podríamos generar un incendio. La mayor parte de los incendios forestales se producen producto de la alta temperatura del ambiente, pero también hay que personas dejan cigarrillos, fósforo, fogata y no se dan el tiempo de asegurarse de que éstas se apaguen por completo. Las colillas de cigarro y los fósforos tirados despreocupadamente también son una fuente bastante común de la propagación de fuego y de incendios. Tenemos también algo conocido como la ignición espontánea, que este es el resultado ya de un factor y una reacción química en la que hay generación lenta de calor producto de la oxidación de alguna materia orgánica que esté expuesta al aire, y bajo ciertas condiciones se alcanza la temperatura de ignición del combustible o del material que esté cercana a esos elementos químicos. Superficies calientes también. Tenemos algún tipo de caldera, hornos, que pueden encender algún material combustible si es que alcanza las temperaturas necesarias para dar ignición a ese combustible. Chispas de combustión, fragmentos encendidos provenientes de incineradores, hornos, de fundición, chimenea, etcétera, llamas abiertas, como puede ser el uso indebido de los mecheros, encendedores, sopletes, fraguas, quemadores de la cocina, por ejemplo. Todo este tipo de llamas abiertas, que ya son un fuego, si llegan a tocar algún elemento que sea de fácil ignición o que sea combustible, puede desencadenar también en la generación de un incendio y una emergencia. Corte y soldadura. Tenemos que la proyección de estos glóbulos, de este material pequeño fundido e incandescente también, que puede llegar a caer sobre material combustible, sobre un cartón, si estamos cortando con galletera, sobre la misma ropa también, dependiendo de lo que estemos usando. eh, Puede llegar a encenderse bastante fácilmente. Si tenemos papel cerca, si estamos cortando inclusive cerca de pasto o soldando donde hay pasto, algunos soldadores lo que hacen es siempre tener una botellita con agua para ir enfriando el metal, el material. Y si están soldando, por ejemplo, una reja de una casa, también se preocupan del pasto alrededor y no se les vaya a prender. Por ello es que es bastante importante, sobre todo cuando estamos cortando con galletera o con cualquier elemento que corte por medio de abrasión, el utilizar nuestro EPP, ya que, por ejemplo, con galletera, un overol común y corriente, bastante delgado, siempre se astilla, se quema o se abre, se generan hoyos en el overol, lo cual nos deja expuesto a nosotros también.
Y si vamos a soldar o a hacer algún tipo de trabajo en caliente, por lo general lo que se hace es cubrir cualquier elemento que esté en nuestra área de trabajo que sea inflamable. Lo cubrimos con principalmente lonas de cuero, algún elemento que sea resistente al calor o sea ignífugo. Lo ideal para trabajos en caliente es siempre sacar del lugar cualquier elemento inflamable, ya sean tarros con aceite, paños que tengan eh, contaminados con hidrocarburos, los wipes, cualquier tipo de cartón, de papel, sacarlos del área antes de empezar a trabajar. De no poder sacarse, se cubren principalmente con algún elemento que no sea de fácil ignición. Y electricidad estática, que es la que se genera por cuerpos en movimiento, que giran o se rozan. Cuando estos no tienen conexión a tierra, se pueden producir chispas. Cuando nos da la corriente, cuando tocamos a alguien o tocamos algo de metal, por ejemplo. Eso es producto de la electricidad estática que nosotros acumulamos en el cuerpo y que en las condiciones adecuadas pueden llegar a inflamar mezclas combustibles. Ahora, para que se genere el fuego, me imagino que gran parte de ustedes conocerá, tenemos algo conocido como el triángulo del fuego. ¿De qué nos habla este triángulo? Nos dice expresamente que el fuego, para que exista, para que se genere, necesita tres elementos para existir. El primero es el combustible, que va a ser el material que va a arder, oxígeno, que es el cual alimenta esta combustión o permite que siga continuando este proceso reactivo, y el calor, que es el que va a iniciar y también mantiene la reacción. Si se elimina alguno de estos tres elementos, no se puede generar fuego o el fuego se extingue. Por eso es que decimos de un triángulo, porque son estos tres factores los necesarios y tienen que estar en conjunto, tienen que estar simultáneamente estos tres puntos, estas tres aristas del triángulo, para que se genere el fuego. Tenemos por un lado lo que podemos considerar como combustible, que son todos los materiales que tienen la capacidad de arder. Ya pueden ser como un papel, la madera, textiles, bencinas, lubricantes, solventes, químicos también, etcétera. Entonces, el combustible son todo el material, todo elemento que tiene la capacidad de arder. El calor, por otro lado, es un combustible. Para que un combustible arda, perdón, tiene que recibir el calor suficiente. ¿Para qué? Para que el material inicie su proceso de combustión. Cada material tiene un punto de temperatura sobre el cual va a empezar su proceso de combustión. En los metales también tenemos los puntos de fusión, ¿verdad? Y cuando un metal alcanza cierta temperatura se empieza a fundir, se coloca rojo el metal, ¿verdad? En los combustibles por lo general también tenemos un punto, un determinado punto de combustión, que el cual hace referencia al calor o a los niveles de temperatura que necesita ese combustible para iniciar algún tipo de combustión. Y por último tenemos el tercer punto, que es el oxígeno, que es indispensable para que se realice el proceso de combustión, para que esta reacción química se realice. Su fuente natural la tenemos en el aire, o sea, el oxígeno es un punto de este triángulo que va a estar presente en todo lugar, y el oxígeno ocupa aproximadamente el 21% de la concentración del aire. O sea, el 21% del aire, frente a que está compuesto de otros gases, el 21% de ello es oxígeno. Por lo cual, nosotros siempre y en todo lugar de la Tierra, salvo bajo el océano, tenemos presente la primera arista del oxígeno, por lo cual solo necesitamos que se generen cualquiera de las otras dos, que se junten, para que nosotros podamos producir fuego. ¿Queda claro? ¿Se entiende cómo funciona el inicio de un fuego?
Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna consulta con las clases anteriores también, con el primer material que vimos, el segundo día de clase? No, no, profe.